Nos encanta que nos acompañes en un nuevo programa de Es Real. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, ve que es cierto, ve que es real, que existe, uno quiere que todos los que están alrededor también lo experimenten. Entonces, el que estemos acá reunidos en torno a este programa significa que tú y yo le podemos contar a todos los que tenemos alrededor, ¿sabes qué? Dios también puede operar en tu vida. Dios hizo algo por alguien, mira, te muestra este testimonio. Y así vamos entre todos entretejiendo y alimentando esta fe y experimentando a Dios. Porque Dios no es de elegidos, no es de personas especiales, de personas que sepan mucho. Dios es para todo el que disponga su corazón. Dice su palabra, mis ovejas escuchan mi voz. Por eso hoy continuamos hablando sobre cómo nos habla Dios. Te invito a que en nuestra página del canal Televid veas nuestro programa anterior, que es la primera parte de hoy, y entres acá entonces más contextualizado. Hoy vamos a responder porque sabemos que todos tenemos muchas preguntas, porque todos queremos escuchar a Dios. Y yo te saludo como siempre, Pablito, con una pregunta. ¿Está Dios interesado en hablarnos? El que más. Dios habla constantemente. Habló en el pasado y habla y hablará. Dios no calla, Dios inventó la comunicación y habla permanentemente, más de lo que nos esperaríamos. La comunicación de Dios es permanente. Tú que eres comunicadora lo sabes. La comunicación no solamente es verbal, hay comunicación no verbal. Mira que cuando tú tienes intimidad con una persona y ya tienes cierto grado de conocimiento, esa persona con un solo gesto ya te hace entender un grado de incomodidad, o ve hacia allí, no hagas esto, haz lo otro. Y esos toques de intimidad también comienzan a darse con Dios. No solamente Él habla, como muchas veces estamos esperando escuchar, oír su voz. Y esto es importante y por eso quisimos extender este episodio para poder desentrañar el misterio de la voz de Dios y por qué aparentemente tenemos un Dios silencioso. Cosa muy contraria a la realidad de Dios. Es un Dios que habla, Él es el verbo. Sí, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque el programa anterior terminamos con una cita bíblica que está en Joel. Yo la voy a leer, está en Joel 2:28 y dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuéntame de algunas de las formas a través de las cuales Dios nos puede hablar, porque esto me está hablando a mí de actos concretos también. Tú estás refiriéndote al profeta Joel que estaba anunciando el Pentecostés. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos vasos receptores, sintonizados, listos, dispuestos para escuchar las instrucciones del Dios que nos llamó, las instrucciones de nuestro Señor. Por eso tenemos ese derecho. Esas son formas, digámoslo, sobrenaturales, los sueños. Dios habla en sueños. Yo conté la vez pasada en un episodio en el que Dios me habló, pero Dios también puede hablar audiblemente o por profecías o hasta por visiones. Visiones es una pantalla. Recuerda cuando Pedro iba antes de ir a casa de Cornelio, que Dios le muestra un lienzo con unos animales que en el Antiguo Testamento eran animales impuros, y Pedro se asusta y le dice: Señor, pero cosa impura no ha ingresado a mí, yo no he ido con cosas impuras, yo no me alimento con eso. Él le dice: ve y come. Ya tuvo una visión, Dios le habló por medio de una visión, y esto lo sigue haciendo con la iglesia, porque es que a veces nos quedamos con que Dios le habló solo a las personas del pasado. ¿Y es que acaso no somos iglesia? El modernismo ha hecho que Dios deje de ser sobrenatural y que las personas no depositen su fe en escuchar la voz de Dios, sino que solo piensen que lo van a escuchar cuando están teniendo una experiencia cercana a la muerte o algo así. Pero Dios habla constantemente. Ahora quisiera que habláramos, Manuela, de cómo escuchamos y qué cosas interfieren para que nosotros escuchemos a Dios. Sí, mira, ya nos dijiste, en primer lugar,
Dios sí habla, está interesado en hacerlo, de hecho lo hace todo el tiempo. Segundo, ha derramado su Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces a través del Espíritu, como nosotros sus ovejas, escuchamos su voz. Pero entonces tercero, ¿cuáles son esos obstáculos que a veces impiden que eso pase? Mira, en la realidad con Dios, la intimidad con Dios es la unión de dos voluntades. O sea, comunión es común unión. ¿Qué nos une a nosotros? Nos une Dios. O sea, es su palabra y es Cristo y nos une con Dios. Cristo nos une con Dios, entonces tenemos una comunión con el Padre. ¿Qué interrumpe esa comunión con el Padre? Que indiscutiblemente tú estás llevando todo lo que tú eres, todos tus pensamientos, toda tu mente, todo tu corazón, tus creencias, tus afectos, la manera en que tú ves el mundo, es decir, tu cosmovisión, tú la estás entregando y la estás desplegando a Dios. Y Dios, aparte de ti, tiene una cosmovisión, tiene unos gustos, tiene una voluntad, así como tú también tienes otra voluntad. Entonces, en la intimidad se da la unión de dos voluntades y estas dos voluntades empiezan a compenetrarse y dice Dios que la manera en que nosotros debemos acercarnos a Él es no imponiendo nuestra voluntad, sino anhelando el conocer su voluntad. Pero muchas de las veces que nosotros nos acercamos a Dios es: Señor, yo impongo mi voluntad. Señor, muéstrame. Dios, por ejemplo, si yo me debo casar con esta persona o no me debo casar. Dios, muéstrame si elijo este trabajo o no debo elegir. Y creemos que la voluntad de Dios está en respondernos eso que nosotros queremos. Entonces aquí parte el gran error. Este es el principio por el cual no, como iglesia, muchas veces no escuchamos la dirección de Dios, porque creemos que lo que nuestra voluntad Dios ha de decirnos es lo que Él quiere decirnos. Entonces no preparamos nuestro corazón para disponernos a escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y mira una persona, por ejemplo, que le está pidiendo a Dios: Dios, yo tengo una disyuntiva, estoy en una disyuntiva entre dos parejas, me caso con este o me caso con este, no sé, Dios, ayúdame, Diosito, ayúdame, envíame una señal. Y estás esperando una señal que Dios te diga a la forma en que tú elijas, como tú quieres que Él te hable. Y estamos coartando la creatividad de aquel que diseñó e inventó la creatividad. Y si Dios conoce que tu necesidad real, la de tu corazón, porque Dios ve más allá de lo que tú puedes ver, su voluntad y su cosmovisión es perfecta, es amplificada, no es como la tuya, que está sesgada por tus sentidos y por tu mundo interior. Y si Dios te quiere decir: oye, mira, tú me estás pidiendo una pareja que sea de esta y de esta y de esta forma, y quieres que yo te hable, pero yo te quiero mostrar una herida que tú tienes en el corazón. Y lo que yo te quiero decir a ti es que tú tienes, por ejemplo, una herida de mamá o una herida con el papá. Y si tú me pides esa pareja y esa pareja yo te muestro, y de pronto las cosas no empiezan a funcionar bien, tú vas a decirme: Dios, pero tú me dijiste que fue esta persona. Por eso Dios muchas veces no habla y guarda un aparente silencio, porque nosotros no queremos escuchar lo que Él tiene para decirnos y queremos que nos diga cosas o que creemos que necesitamos sin saber realmente, porque no nos conocemos verdaderamente a nosotros mismos, qué es lo que necesitamos. Y te sorprendería ver lo que Dios quiere decirte y cómo cuando Él habla trae una solución verdadera para tu vida, no a la forma que tú esperarías. Dios es demasiado creativo. Mira, por ejemplo, cuando se le acercan los apóstoles y le dicen al Señor que no tenían cómo pagar impuestos, Dios les dice una cosa completamente descabellada: vayan y saquen un pez. Cuando sea pescado, ábranle la boca y con eso paguen. O sea, Dios les habló de una manera completamente extraña a eso. Ya, esperamos que Dios nos hable sujetos a nuestro capricho. Capricho, no se imaginen un niño caprichoso pidiendo cosas imposibles. No, el capricho es cuando yo impongo mi voluntad sobre la de Dios. Y cuando yo entonces permito y le digo a Dios, por eso el Padre Nuestro es importante, ese lo tenemos en un episodio, que es el Padre Nuestro y cómo cuando nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Si yo entiendo
¿Qué significa? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Voy a encontrar una clave maravillosa para escucharlo y afinar el dial del radiecito de la voz de Dios. Cuando tú dices todo esto, yo me imagino que nuestro corazón es como, hazte de cuenta, como una cebolla, que tiene unas capas. Y esas capas a Dios le toca traspasar, quitar cada capa, para llegar al núcleo. Y ese núcleo es nuestro verdadero corazón, que comprende nuestras verdaderas necesidades, nuestros verdaderos anhelos. Y ¿sabes algo? Yo llevo meses en el que antes de hacer la oración digo estas palabras. Por ejemplo, yo hago el Santo Rosario cada noche con mi esposo y cogí no sé, Dios lo puso en mi corazón, de decir: Señor, tú conoces nuestras reales necesidades. Nosotros creemos tener una lista de necesidades. Nosotros creemos tener una lista de peticiones, pero tú realmente sabes cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos. Ven y suple esas necesidades que incluso nosotros ignoramos, pero que tú sabes que están ahí. Porque muchas veces pedimos, queremos que Dios nos responda, pero en realidad no nos conocemos y tampoco lo conocemos a Él. Y entonces, ¿cómo vamos a saber pedir si tampoco conocemos cuál es su voluntad? Porque no conocemos su palabra. Es muy complejo. Sería muy difícil caminar espiritualmente cuando no conocemos en esencia el principio, el fundamento. Por eso yo pienso que lo que tú decías en el anterior programa, es importantísimo conocer la palabra de Dios. Porque conociendo el que ha dicho, ya sabemos el cómo opera, el cómo piensa, qué quiere para mí, cómo lo quiere. Y mi oración va a ser una oración dinámica conforme a su voluntad, donde yo me conozco, lo conozco y se producen cosas. ¿No es cierto? Por supuesto. De hecho, lo que dices está en la carta de Santiago. Santiago dice: ustedes no tienen porque no saben pedir, porque piden conforme a sus propios caprichos y concupiscencias. Y ese capricho y concupiscencia es un corazón que prima el ego, el yo, y no permite escuchar qué es lo que Dios tiene. Y Dios tiene siempre para nosotros algo precioso. Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad. A veces tú crees que lo que necesitas es un carro y estás orando por un carro. Mentira. Y Dios dice: yo sé que hay algo que tengo que cambiar en tu corazón y eso es lo que necesitas. O yo lo que necesito es una pareja. Dios esa dice, es no. La típica. La típica. Señor, un esposo y Dios te dice: ven, ¿por qué no más bien vamos a sanar esa herida de soledad? Y cuando tú entiendas que yo soy tú, de que conmigo nadie se siente solo, ahí sí, yo sanando esa herida, ahí sí le llueven hojas de vida. Le llueve antes en carta 1. Exacto, ahí sí le toca antes rechazar y pasar cuchilla. Eso es muy normal ver esto en el caminar con Dios. Entonces, para que recapitulemos, ese mensaje, nosotros somos receptores de la voz de Dios, pero muchas veces podemos ensuciar el canal. Y yo decía que no condicionar el canal es importantísimo. ¿Qué es no condicionar el canal? No condicionar el canal es cuando nosotros dejamos que Dios se exprese libremente y nos quiera hablar como a Él le apetezca. A mí me ocurrió cierta vez que yo venía hablando con Él, yo le estaba pidiendo algo al Señor. Y yo decía: bueno, Señor, ayúdeme a entender si esto es su voluntad o a comprender su voluntad. Yo estaba leyendo en su palabra para entender cómo pedirle mejor a Dios, porque cómo pedirle a una persona que no conoces, ¿ya? Si tú conoces a Dios, sabe que le gusta y sabes pedirle conforme a sus atributos, a su manera de ser, a su personalidad. Y yo venía en el metro de Medellín en ese entonces, yo estaba estudiando Derecho, y yo venía... me quedé dormido, eso nunca me pasa, pero esa vez me quedé dormido, estaba supremamente agotado. ¿Saliste de la Estrella y llegaste a Niquía o qué? Más o menos, de Estación Sabaneta y terminé en Maderas, dormido. Pero ¿sabes lo que me despertó? Me despertó una mujer y ella me toca el hombro y me dice unas palabras que yo le estaba preguntando a Dios. Ella me da una respuesta, una mujer, y se va. Y se va. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estaba esperando que me diera un sueño, una visión, como tú lo leíste en Joel, y fue una mujer que yo no conoceré, no conoceré y quizás nunca vuelva a ver, y me dijo lo que yo le estaba pidiendo a Dios.
mira, esto es para ti, me toca el hombro y me dice esto, y se baja en la estación, y ahí me percaté de que yo ya estaba muy perdido en la estación, pero Dios me hizo quedar dormido para poder recibir ese mensaje. Pero también me ha sorprendido las veces que me habla a través de mi hijo, de un niño de 5 años, cómo me habla Dios. Es impresionante, porque tu casa es el laboratorio de Dios. Entonces hay que estar atentos en que Dios va a utilizar muchas herramientas. Dios es demasiado creativo, no lo milimetremos, no lo estandaricemos. Él habla principalmente por su palabra, por lo que dijo el profeta Joel, sueños, visiones, revelaciones, visiones sobrenaturales. La iglesia, la comunidad. La iglesia, los hermanos en la fe hablan mucho de parte de Dios. Y tu pareja también, tu pareja. Y esto puede no gustarnos muchas veces, porque a veces tu pareja es tu espejo, y en tu pareja vas a escuchar también la voz de Dios. A veces la voz de Dios que no queremos escuchar muchas veces. Y nos dice cosas que hay en el corazón. Pablito, tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos escuchar a Dios en medio de la crisis, del sufrimiento, cuando estamos con el problema aquí, que uno parece como no ver más allá y uno está abrumado, en medio de esa abrumación del dolor, del desespero? Incluso muchas veces uno se acerca a una persona que está en medio de esa situación y uno le dice, no, ven, espera, busca a Dios, pero estas personas están tan abrumadas con el problema aquí. ¿Qué decirles? ¿Cómo hacerlo? Ese caso, pues a mí se me pueden venir muchas situaciones en mente, algunas que he experimentado, por ejemplo la pérdida de un ser querido, y en medio de ese dolor, ¿cómo escuchar a Dios, cierto? En mi caso, por ejemplo, no tenía como ánimos para hablar con Dios, ni siquiera esperaba escucharlo, pero para no perder esa intimidad con Él, yo fui a su palabra. Y Dios me habló por su palabra, y yo leo en la escritura Isaías 61, y a veces cuando estamos tan llenos de necesidades y el dolor es intenso, una enfermedad, ¿quién en medio de un dolor intenso, pidiéndole a un médico en una unidad de cuidados intensivos, venga, ayúdenme con este dolor? Yo sé que nadie está esperando pasivamente, venga, Dios, hábleme, porque la necesidad es tan apremiante. Entonces, en ese caso, más que escuchar a Dios, es un acto de fe que Dios está ahí. Es traer conciencia de Dios a ese momento. Y si no tienes aliento, por ejemplo, para orar y buscar su voz, busca su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Busca consuelo en su palabra. A mí me sirvió, y cuando yo empiezo a leer Isaías 61, comienzo a sentir como el Espíritu Santo comenzó a llenarme de consuelo. Y tú dirás, bueno, pero eso no es escuchar a Dios. Y sí, porque la comunicación no se circunscribe a lo verbal. Hay muchos tipos de comunicación. Existe la comunicación verbal, no verbal, la comunicación somática por medio de gestos, de manos, el lenguaje de las personas mudas, el lenguaje de señas. Es un tipo de lenguaje porque hay una comunicación. Hay un canal que son las manos, hay un emisor que es quien esté haciendo el lenguaje de señas, y hay un receptor. Por ejemplo, en ese caso, en tu momento de dolor, de una pérdida de un ser querido, ¿qué palabra te dijo Dios? ¿Qué dice Isaías 61? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los de cautivo corazón. Y fue ahí cuando el Señor me habló, en esa expresión, ha venido a sanar a los de quebrantado corazón, y yo estaba sufriendo un quebranto de corazón. Y la palabra de Dios, lo que hace en el creyente lleno del Espíritu Santo, es que el Espíritu toma esa palabra y la desenvuelve a tu necesidad, y tú empiezas a experimentar un refrigerio de Dios. La palabra de Dios sana. Es impresionante lo que está ahí. Y yo empecé a experimentar una sanidad física de ese dolor que estaba sintiendo por medio de la palabra de Dios. Es uno de los matices de cómo Dios habla y de cómo se manifiesta su palabra. ¿Sabes también de qué me he dado cuenta? Que es importante tomarnos de forma personal esa palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces endurecemos nuestro corazón
ponemos una barrera y creemos que su palabra, lo que nos está diciendo ese mensaje, no es para nosotros. Entonces es como si tú hubieras cogido ese texto de Isaías 61, lo lees en ese momento y piensas, no, eso además que era para Isaías, pero para Pablo Velázquez no. Eso además que era para Isaías y Dios le dio ese mensaje a través de Isaías y no, y me quedé en Isaías, pero no, resulta que es que era personal, para Pablo. También hay que tener atención, apertura de corazón y yo adoptar, apropiar esa palabra para mí. ¿Sabes por qué te lo digo? A mí me pasó en un momento de mucha angustia en el trabajo, yo tenía mucho miedo, tenía problemas y estaba leyendo el Evangelio. En el pasaje en que Jesús está con los discípulos y se viene esta tormenta y Pedro se paniquea. A Pedro le da un pánico impresionante y las palabras de Jesús en ¿por qué tienes miedo? Pablo, ¿cuántas veces hemos escuchado ese pasaje? Pues infinidad. Cualquier persona nacida en un país católico ha escuchado ese pasaje infinidad en cualquier Eucaristía, encuentro. Es muy famosa. La tempestad, la tormenta en la barca y Jesús le dice, ¿por qué tienes miedo? Yo lo leí y pensé, esta es mi situación, yo tengo angustia, tengo miedo, me siento ansiosa, estoy pasando por dificultades. Pero pasé de largo la palabra, lo pasé de largo. Esa noche yo voy a dormir y al otro día cuando yo abro mis ojos, siento una voz muy dulce, suave y sutil. Ese es el lapsus en el que tú estás como consciente, inconsciente, pero ya eres consciente de tu realidad. Te acabas de despertar. A todos nos ha pasado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uh-huh. Y en ese momento yo sentí una voz muy dulce que me decía, ¿por qué tienes miedo? Yo me desperté y recordé el día anterior cuando había leído ese pasaje y supe Jesús me está hablando y ese ¿por qué tienes miedo? No solo era para Pedro, también es para mí, también es para ti. Entonces tú también apropiar esa voz de Dios a tu vida porque no es impersonal, es personal para ti. ¿Quieres finalizar con alguna idea? Y te invito también a que remates con una oración porque ya nos queda un minutico. La palabra de Dios es la manera más eficaz por la cual Él te habla. Es vigente y es personal. Se puede expresar en diferentes contextos, en el contexto histórico en el cual fue dada, pero te habla especialmente a ti hoy. Cree que es para ti, sino para qué somos iglesia. Dios, gracias porque tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a disponer el corazón para escuchar tu voz, para que las distracciones del mundo no obstaculicen lo que quieres decirnos como iglesia. Has dicho que tus hijos tenemos derecho a escuchar tu voz y aquí hay muchos hijos que están escuchando y que están viendo esto. Señor, hábleles al corazón, que no pongamos límites a tu voz. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. No endurezcamos nunca nuestro corazón, más bien estemos atentos para recibir el mensaje de Dios que siempre nos está hablando. Nos vemos en un próximo programa de Es Real. Gracias por acompañarnos.